Durante siglos, la historia de Jesús se ha contado de manera familiar, su nacimiento, sus enseñanzas, su crucifixión y su resurrección. Pero ¿y si hubiera más? ¿Qué pasaría si hubiera enseñanzas de Cristo silenciadas, escondidas del mundo, consideradas demasiado peligrosas para el conocimiento común? En textos antiguos fuera de la Biblia canónica emerge un retrato diferente de Jesús, un maestro de sabiduría divina, un revelador de misterios ocultos y una guía hacia un despertar espiritual interior. Estas narrativas perdidas se encuentran en las escrituras gnósticas, escritos que fueron considerados heréticos y suprimidos. Hoy, revelamos los secretos del Jesús gnóstico y exploramos las verdades profundas que alguna vez estuvieron ocultas al mundo. Los gnósticos existieron en una época de gran agitación, cuando el movimiento cristiano primitivo aún no había solidificado sus doctrinas. Sus creencias divergían de las enseñanzas establecidas, enfatizando un conocimiento que trascendía el mundo físico. Para ellos, la fe por sí sola no era suficiente, tenía que ir acompañada de sabiduría, una iluminación que viniera desde dentro. A diferencia de la jerarquía estructurada de la Iglesia, los gnósticos buscaban la comunión personal con lo divino. Creyendo que la verdad de Dios podía descubrirse a través de una profunda contemplación y una comprensión de los misterios espirituales. Esto no fue un rechazo de Cristo sino más bien una forma alternativa de entender su mensaje. En su opinión, Jesús era más que el Mesías que vino a expiar el pecado. Era un ser luminoso, un emisario del conocimiento divino, enviado para despertar a la humanidad de la ceguera espiritual. Creían que el mundo material era un reino de ilusión, una prisión creada por seres divinos menores. Para escapar, uno tenía que ver más allá del velo del engaño, reconocer la chispa divina en su interior, un fragmento de la esencia de Dios atrapado en la carne. Jesús, como revelador divino, vino a recordarle a la humanidad sus verdaderos orígenes. Este concepto contrastaba marcadamente con la creencia cristiana dominante de que la salvación se producía mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Los gnósticos no descartaron la crucifixión de Jesús, pero la vieron de otra manera. Para ellos, no fue una transacción por los pecados de la humanidad sino un drama cósmico destinado a demostrar la impermanencia de la forma física. Algunos textos gnósticos incluso sugieren que el sufrimiento de Jesús fue ilusorio, que su naturaleza divina trascendió la agonía de la cruz, enseñando que el cuerpo era una mera cáscara mientras que el espíritu permanecía intacto. Estas opiniones resultaban inquietantes para la Iglesia primitiva. Amenazan la creencia fundamental de que la muerte y resurrección de Jesús eran el camino singular hacia la redención. Los gnósticos, sin embargo, propusieron que el camino hacia Dios no pasaba por la obediencia ciega sino por la transformación del alma. Hablaban del reino de Dios no como un lugar al que llegar después de la muerte, sino como un estado del ser, un despertar a la verdad eterna. Sus escritos contienen dichos de Jesús que desafían las interpretaciones convencionales, instando a los creyentes a buscar la sabiduría y encontrar lo divino dentro de sí mismos. Sus escrituras, ocultas durante siglos, revelan fragmentos de un Jesús que habla con acertijos, cuyas palabras están llenas de significado. En el Evangelio de Tomás declara: quien encuentre la interpretación de estas palabras, no gustará la muerte. Una promesa, pero también un desafío. El Jesús gnóstico no ofrece respuestas fáciles, invita al buscador a descubrir la verdad a través de la comprensión.
Esta búsqueda del conocimiento divino no estaba destinada a las masas sino a aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Los primeros líderes cristianos vieron esto como peligroso. Si la salvación podía alcanzarse individualmente a través de la iluminación, entonces la autoridad de la Iglesia era innecesaria. Los gnósticos fueron etiquetados como herejes y sus enseñanzas condenadas. Con el tiempo, sus escrituras quedaron enterradas y olvidadas hasta que algunos fragmentos resurgieron en el siglo XX. Lo que una vez estuvo oculto ahora ha salido a la luz, ofreciendo un vistazo a una interpretación perdida del mensaje de Cristo. Sin embargo, la Biblia misma contiene ecos de estas ideas. Jesús hablaba a menudo en parábolas, enseñando que entender requería más que oír, requería perspicacia. En Mateo 13:11, les dice a sus discípulos, «A vosotros os es concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido». Se hace una distinción entre quienes ven más allá de lo literal y quienes no. Los gnósticos creían que estaban entre los que entendían, los que captaban los significados ocultos detrás de sus palabras. Este conocimiento, sin embargo, conllevaba una responsabilidad. Ver la verdad era desafiar las ilusiones del mundo, y esto no dejaba de tener consecuencias. Muchas sectas gnósticas enfrentaron persecución y sus escritos fueron sistemáticamente destruidos. Creían que el mundo no estaba preparado para recibir ese conocimiento. Pero Jesús también había advertido sobre esto. No deis lo santo a los perros, ni arrojéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros. Mateo 7:6. Una advertencia críptica de que hay que guardar la sabiduría, que no todos están preparados para recibirla. Los gnósticos se aferraban a la creencia de que el conocimiento divino era la clave para la salvación. A diferencia de los sistemas religiosos estructurados que dictaban la doctrina, veían el viaje de cada individuo como único, guiado por la revelación interior. No buscaban un reino externo sino una transformación interna, creyendo que el verdadero mensaje de Cristo no se trataba de seguir reglas sino de despertar a la presencia de Dios en el interior. En su búsqueda de la iluminación, los gnósticos a menudo se retiraban del mundo, buscando la soledad y la meditación. Valoraban la disciplina espiritual y creían que sólo a través del desapego de las distracciones materiales se podía escuchar verdaderamente la voz de Dios. Sus comunidades eran pequeñas, dispersas y siempre estaban en peligro de extinción, pero persistieron. Sus enseñanzas, aunque ocultas, perduraron a través de susurros, a través de aquellos que buscaban los misterios más profundos de la fe. Si uno escucha atentamente las palabras de Jesús, si lee más allá de lo obvio, hay rastros de la visión gnóstica incrustados en las escrituras aceptadas. El llamado a buscar, a llamar, a encontrar lo que está escondido está ahí, esperando. La pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a mirar más profundamente? ¿Ir más allá de lo que nos han dicho y ver con nuevos ojos? El Jesús gnóstico llama, su voz hace eco a través del tiempo, instando al buscador a despertar. Varios textos antiguos, ocultos a los ojos de muchos durante siglos, presentan una visión alternativa del mensaje de Jesús, una visión que difiere mucho de los relatos canonizados en las escrituras tradicionales. Entre ellos se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, cada uno de los cuales ofrece una visión de un mundo donde el conocimiento divino, en lugar de la obediencia a las leyes, es el camino hacia la salvación.
Estos textos sugieren que Jesús no vino simplemente a enseñar principios morales sino a revelar una realidad mucho más profunda, que trasciende el mundo físico y expone la ilusión de la existencia material. El Evangelio de Tomás, una enigmática colección de dichos de Jesús, desafía las enseñanzas convencionales. Habla de un reino interior, uno que no puede limitarse a templos o estructuras de piedra. El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, no en mansiones de madera y de piedra. Evangelio de Tomás, dicho 3, declara Jesús, enfatizando la idea de que la iluminación no se encuentra en los rituales externos sino a través de un viaje interior de descubrimiento. Este sorprendente alejamiento de la doctrina tradicional plantea preguntas: si el reino está dentro, ¿por qué se enseñó a los creyentes a buscarlo en otra parte? ¿Podría ser que el verdadero mensaje de Cristo estuviera oculto y solo lo conocieran aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír? El Evangelio de Felipe, otro texto profundo, profundiza en la naturaleza de la relación divina entre la humanidad y el reino celestial. Describe una unión sagrada entre el alma y Dios, retratando la salvación no como una recompensa por la obediencia sino como un despertar a la verdadera naturaleza de uno. Este concepto se alinea con las misteriosas enseñanzas de Jesús sobre aquellos que tienen oídos para oír, lo que sugiere que no todos estaban destinados a comprender estas verdades. ¿Estaban estas palabras deliberadamente ocultas para mantener a la humanidad en esclavitud espiritual, atada a leyes que atenuaban su chispa divina? Quizás aún más controvertido sea el Evangelio de María Magdalena, que desafía la narrativa tradicional de los seguidores más cercanos de Jesús. En este relato, María es retratada no como una simple discípula sino como alguien que recibió revelaciones profundas y místicas directamente de Cristo. Habla de un viaje del alma, un paso más allá de las ilusiones terrenales, donde el miedo y el sufrimiento ya no tienen poder. Tales enseñanzas redefinen la salvación, no como una transacción a través de la fe únicamente, sino como un ascenso al conocimiento espiritual. Si esta fue la sabiduría que Jesús impartió a María, ¿por qué se omitió de la doctrina dominante? ¿Fue porque este conocimiento liberaría a los creyentes de la dependencia de las instituciones terrenales? Estos evangelios ocultos invitan a preguntas inquietantes. Si la verdad de las palabras de Jesús reside en la iluminación mística y no en la estricta observancia religiosa, ¿qué significa esto para siglos de enseñanzas establecidas? ¿Podría ser que la esencia del mensaje de Cristo fuera deliberadamente alterada, remodelada para convertirla en algo más controlable, más estructurado? Si es así, ¿quién tomó estas decisiones y por qué se tomaron? Cuanto más se profundiza en estos textos antiguos, más evidente se vuelve que las enseñanzas de Jesús iban mucho más allá de los meros mandamientos. Habló de ilusión y realidad, de un mundo donde lo físico era simplemente una sombra de lo espiritual. Insinuó una sabiduría oculta, accesible solo a aquellos que la buscaban seriamente, que se atrevían a mirar más allá del velo de la creencia convencional. Y entonces debemos preguntarnos, ¿qué más se ha ocultado? ¿Qué verdades aún quedan por descubrir? Si estos evangelios contienen incluso un fragmento de las enseñanzas originales de Jesús, entonces la historia que nos han contado está incompleta. ¿Qué hay más allá de las enseñanzas del pasado, esperando ser redescubierto por quienes buscan la verdad? La percepción gnóstica de Jesús desafía las enseñanzas convencionales, presentándolo no como una figura de sacrificio sino como un revelador de verdades ocultas. Él no viene a cargar el alma con el peso del pecado sino a despertarla del profundo sueño de la ignorancia.
Los textos gnósticos susurran de un Jesús que habla con palabras veladas, con símbolos y misterios, guiando a quienes tienen entendimiento hacia la realización de su esencia divina. No es simplemente un maestro de moralidad, sino un mensajero de una verdad olvidada, perdida en las sombras del tiempo. A diferencia de la representación tradicional de Cristo como el sacrificio expiatorio por la humanidad, los textos gnósticos cambian el enfoque hacia el despertar interior. La salvación, sugieren, no está en manos de instituciones religiosas ni se otorga a través de rituales externos. Más bien, es un proceso de recordar, un retorno a la fuente divina de la que se originan todos los espíritus. Esta idea resuena en el Evangelio de Felipe, donde se registra que Jesús dijo, «La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en tipos e imágenes». El mundo no recibirá la verdad de otra manera. Aquí habla de la verdad como algo oculto, envuelto en capas de símbolos, esperando ser descubierto por aquellos que la buscan con el corazón abierto. Si la verdad debe ocultarse dentro de imágenes, ¿qué implica esto acerca de la forma en que Jesús enseñó? Los escritos gnósticos sugieren que sus enseñanzas nunca estuvieron destinadas únicamente a las masas sino a aquellos que poseían la capacidad de discernir. Habló en parábolas, en acertijos, sabiendo que sólo aquellos cuyos espíritus estuvieran preparados captarían el significado más profundo. ¿Cuáles fueron entonces estas enseñanzas más profundas? ¿Y por qué estaban ocultos a la vista? En estos textos, Jesús emerge como una figura que no busca seguidores en el sentido tradicional sino aquellos que se atreven a ver más allá de la ilusión. Su misión no es establecer reinos terrenales ni reforzar estructuras religiosas, sino recordarle a la humanidad su origen olvidado, una chispa divina enterrada bajo el peso del mundo material. Esta idea está entretejida en todo el pensamiento gnóstico, que el reino físico es una sombra, un mero reflejo de una realidad mayor, y que la humanidad ha sido engañada haciéndole creer en su permanencia. Para los gnósticos, Jesús es el revelador de esta ilusión. No ofrece simplemente orientación, sino que presenta una vía de escape. Él no ordena una fe ciega, sino que llama a cada alma a despertar y buscar la verdad por sí misma. La idea de que el mensaje de Jesús fue deliberadamente oscurecido plantea muchas preguntas. Si habló de una transformación interna en lugar de una obediencia externa, ¿podría ser por eso que sus palabras fueron alteradas? ¿Podría ser que la verdadera esencia de sus enseñanzas fuera vista como demasiado peligrosa, demasiado liberadora para un mundo que prosperaba gracias al control? Cuanto más se profundiza en estos relatos, más se profundiza el misterio. ¿Por qué Jesús hablaría en un lenguaje críptico a menos que hubiera algo que estuviera protegiendo? ¿Por qué habría que ocultar la verdad en imágenes a menos que hubiera quienes intentaran suprimirla? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la fe que se ha transmitido de generación en generación? Si la descripción gnóstica contiene incluso un fragmento de verdad, entonces las implicaciones son profundas. Jesús no vino a reforzar las leyes de los hombres sino a disolverlas, no a exigir adoración sino a recordar a cada alma su propia divinidad. Y si esto es así, entonces el llamado que hizo hace siglos todavía resuena hoy, esperando ser escuchado por aquellos que están dispuestos a escuchar. Entre los muchos misterios ocultos del cristianismo primitivo, pocas figuras siguen siendo tan enigmáticas como María Magdalena. Los textos gnósticos la elevan más allá de la percepción común que se encuentra en las enseñanzas cristianas tradicionales.
presentándola no como una simple seguidora sino como una figura central en el desarrollo de la revelación divina. En estos escritos, ella no está a la sombra de los apóstoles, sino que emerge como un recipiente de sabiduría oculta, a quien se le ha confiado un conocimiento que incluso los otros discípulos lucharon por comprender. En el Evangelio de María, se la describe recibiendo enseñanzas de Jesús que se extienden más allá de lo que compartió con los otros discípulos. No eran meras instrucciones sino revelaciones sagradas, secretos del reino, la naturaleza del alma y la ilusión del mundo material. El texto describe un momento de tensión, donde Pedro y los otros discípulos varones expresan dudas, cuestionando por qué Jesús elegiría impartir tal conocimiento a una mujer. Sin embargo, María permanece inquebrantable, defendiendo la verdad que ha recibido, siendo un puente entre la sabiduría de Cristo y aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Por qué María Magdalena desempeñaría un papel tan singular? ¿Por qué Jesús la elegiría a ella, entre todos sus discípulos, para revelar los aspectos más profundos de su mensaje? La respuesta puede estar en la naturaleza misma del pensamiento gnóstico. En estos textos, la sabiduría, Sofía, a menudo se presenta como una fuerza femenina divina, una presencia guía que llama a las almas a recuperar el conocimiento que han perdido. ¿Será que María, a través de su cercanía a Jesús, encarnó este papel? ¿Era ella, en cierto sentido, la representación terrenal de la sabiduría divina que había sido desechada? Si es así, entonces su representación en el cristianismo dominante puede no ser un simple descuido sino una omisión deliberada. La narrativa tradicional la reduce a una figura de arrepentimiento, una mujer una vez perdida en el pecado, redimida por la misericordia de Jesús. Sin embargo, en la tradición gnóstica, ella es algo mucho más grande, una maestra, una líder, una portadora de verdades ocultas. El marcado contraste entre estas representaciones plantea una pregunta que persiste en las sombras de la historia, que se eliminó de la historia de María Magdalena y por qué. La idea de que Jesús compartió conocimiento secreto con María Magdalena también apunta a un aspecto más profundo de su misión. La salvación, en el sentido gnóstico, no era algo que se podía otorgar a quienes no lo sabían, sino algo que se podía realizar a través de la iluminación. No se trataba de sumisión a la ley religiosa sino de despertar a la propia naturaleza divina. Si María entendió esto más plenamente que los demás, si captó la esencia del mensaje de Cristo más allá del nivel superficial, entonces ella no fue simplemente una discípula, fue un testigo de la verdad última. Esta perspectiva reformula muchos momentos clave de las Escrituras. Arroja nueva luz sobre la presencia de María en la resurrección, donde ella es la primera en ver a Cristo resucitado. Si ella tenía una comprensión única de sus enseñanzas, entonces su encuentro con él después de su resurrección no fue solo un momento emotivo sino una confirmación de todo lo que él le había revelado. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice, «No me retengas, porque aún no he subido al Padre», Juan 20:17. ¿Podría ser esto una referencia a un conocimiento superior, una invitación a mirar más allá de lo físico y abrazar la verdad espiritual? Los conflictos entre María y los discípulos varones en los escritos gnósticos profundizan aún más el misterio. Se cuestiona su sabiduría, se dudan de sus revelaciones, pero ella se mantiene firme. ¿Fue esta resistencia un símbolo de una lucha mayor, una lucha entre el conocimiento oculto y la autoridad institucional, entre la ilustración espiritual y las rígidas estructuras de la religión organizada?
Si el papel de María alguna vez fue mucho mayor de lo que permitía la tradición posterior, entonces su lugar disminuido en la historia habla de un intento más amplio de remodelar la narrativa, de ocultar las partes de las enseñanzas de Jesús que no podían controlarse. Mientras persisten estas preguntas, una cosa queda clara: María Magdalena fue mucho más de lo que la historia recuerda. Ya sea como discípula, líder o portadora de las verdades más profundas de Cristo, su historia invita a quienes buscan mirar más allá de la superficie, descubrir lo que ha estado oculto y reconsiderar el fundamento mismo de la fe. El mundo cristiano primitivo era un campo de batalla de ideas, donde diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús chocaban y competían por el dominio. Entre ellas, las enseñanzas gnósticas se erigieron como una fuerza poderosa pero controvertida, que desafió la estructura emergente de lo que se convertiría en el cristianismo ortodoxo. Su énfasis en la iluminación personal y la sabiduría oculta amenazaba la autoridad de quienes buscaban construir una iglesia unificada, que ejerciera poder tanto sobre los asuntos espirituales como terrenales. La supresión de estas enseñanzas no fue un acto repentino sino un proceso gradual y deliberado, llevado a cabo por quienes temían las consecuencias de un camino espiritual alternativo. En los primeros siglos después de la estancia de Jesús en la tierra, las comunidades cristianas eran diversas, dispersas y, a menudo, tenían puntos de vista diferentes sobre cuestiones teológicas clave. Algunos grupos, como los gnósticos, sostenían que la salvación se lograba mediante el conocimiento directo de la verdad divina, mientras que otros insistían en la adhesión a la doctrina y la autoridad del liderazgo de la Iglesia. A medida que el cristianismo crecía en influencia, ciertos líderes buscaron consolidar su poder, favoreciendo interpretaciones que enfatizaban la obediencia, la estructura y la unidad institucional. Para ellos, la perspectiva gnóstica era peligrosa, su enfoque individualista socavaba su capacidad de gobernar a los creyentes con una doctrina singular y universal. El primer paso importante para suprimir estas enseñanzas se produjo con la formalización del canon cristiano. Si bien las enseñanzas de Jesús se transmitieron de muchas formas, solo unos pocos textos seleccionados fueron elegidos para formar parte de lo que ahora se conoce como el Nuevo Testamento. Se excluyeron los escritos que no se ajustaban a la visión ortodoxa emergente, muchos de ellos etiquetados como heréticos. Los evangelios gnósticos, incluidos los atribuidos a Tomás, Felipe y María Magdalena, estaban entre los que se consideraban inaceptables. Su descripción de Jesús como revelador de sabiduría secreta contradecía la descripción ortodoxa de él como Salvador sacrificial, haciéndolos demasiado radicales para ser incluidos en el canon. Sin embargo, la exclusión del canon oficial fue solo el comienzo. Con el tiempo, los líderes de la Iglesia comenzaron a denunciar y destruir activamente textos que no se alineaban con sus enseñanzas. Los gnósticos, que alguna vez habían prosperado en las comunidades cristianas de todo el Mediterráneo, se convirtieron en blanco de una persecución cada vez mayor. Sus libros fueron quemados, sus reuniones prohibidas y sus seguidores tildados de herejes. En la época del siglo IV, el Concilio de Nicea había sentado las bases de lo que se convertiría en el cristianismo dominante, reforzando la autoridad de los obispos y declarando doctrinas que darían forma a la fe cristiana durante los siglos venideros. En el centro de esta represión estaba la necesidad de control. El énfasis gnóstico en el conocimiento interno y el despertar espiritual planteó un desafío directo a una iglesia que buscaba guiar a los creyentes a través de la doctrina y la jerarquía establecidas. Si la salvación procedía de dentro,
entonces la autoridad de los sacerdotes y de los líderes de la Iglesia se debilitaba. Si el mensaje de Jesús trataba de trascender las ilusiones terrenales en lugar de adherirse a leyes específicas, entonces el poder de las instituciones religiosas disminuyó. No fue simplemente una disputa teológica, fue una lucha por la influencia y el dominio sobre las vidas espirituales de millones. A pesar de estos esfuerzos por borrar las enseñanzas gnósticas de la historia, restos de su sabiduría sobrevivieron en secreto. Algunos seguidores continuaron transmitiendo sus creencias en comunidades ocultas, manteniendo viva la idea de que las enseñanzas de Jesús contenían verdades esotéricas más profundas. Otros, temiendo la persecución, escondieron sus textos sagrados con la esperanza de que algún día pudieran ser redescubiertos. No fue hasta 1945, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, que el mundo volvió a vislumbrar las escrituras gnósticas perdidas. Enterrados durante siglos, estos escritos antiguos ofrecían una sorprendente perspectiva alternativa sobre Jesús y su mensaje, una perspectiva que había sido suprimida pero nunca extinguida del todo. La revelación de estos textos ocultos planteó profundas preguntas. ¿Por qué los habían enterrado? ¿Quién había tratado de borrarlos? Y lo más importante, ¿qué verdades se habían ocultado a los creyentes durante casi 2 milenios? El descubrimiento de los evangelios gnósticos conmocionó a las comunidades religiosas y académicas, desafiando suposiciones arraigadas sobre el desarrollo del cristianismo. Estos textos, llenos de dichos crípticos, enseñanzas místicas y narrativas alternativas sobre Jesús, pintaron una imagen de una fe mucho más diversa y compleja de lo que se pensaba anteriormente. El resurgimiento del interés por el cristianismo gnóstico ha llevado a muchos a reexaminar la naturaleza de la verdad espiritual. ¿Podría ser que la Iglesia primitiva buscara controlar el conocimiento en lugar de simplemente preservarlo? ¿Hubo elementos del mensaje de Jesús que se consideraron demasiado poderosos para que las masas los conocieran? Las preguntas persisten, mientras los evangelios redescubiertos continúan provocando debate, curiosidad y reflexión. Lo que sigue siendo cierto es que la supresión de estas enseñanzas no fue el final de su historia. Su supervivencia, contra todo pronóstico, sugiere que algunas verdades no pueden ser enterradas para siempre. Se levantan de nuevo, llamando a aquellos que buscan una comprensión más profunda, invitándolos a explorar los misterios que alguna vez se consideraron demasiado peligrosos para revelar. La historia gnóstica de Jesús presenta una perspectiva radical y estimulante, que cambia el enfoque de los rituales externos a la iluminación interna. Si estas enseñanzas no hubieran sido suprimidas, ¿cómo podría haber evolucionado el cristianismo? Quizás el énfasis hubiera estado menos en la doctrina estricta y más en la transformación espiritual personal. Las palabras de Jesús, tal como se conservan en textos canónicos y no canónicos, continúan inspirando y desafiando. Como está escrito en Mateo 7:7, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. La sabiduría oculta de Cristo invita a todos a mirar más profundamente, a cuestionar y a buscar la verdad más allá de lo que se ha dicho.